Sí, que la flor de la vida, el arte. Aunque la existencia es horrible y el mundo es un lugar de dolor, existen también el arte y el placer estético. Gracias al arte, la obra del genio es posible aliviar el sufrimiento o al menos olvidarse de él completando las ideas platónicas. Desde sus viajes a Europa de su niñez y adolescencia, Schopenhauer se acostumbró a admirar el arte. Las obras canónicas de la pintura, escultura y música le fueron familiares. Sus padres, como buenos burgueses acomodados, tenían a gala saber de arte y alardear de gustos artísticos. El acaudalado comerciante Heinrich Floris Schopenhauer poseía una valiosa colección de obras pictóricas e igualmente la poseyeron sus antepasados, de modo que Arthur se acostumbró desde muy pequeño a los cuadros, sobre todo a los de estilo holandés, que en su época constituían el parangón del gusto pictórico. Johanna Schopenhauer, por su parte, pintó al óleo desde que tenía uso de razón. También tocaba el piano. Schubert era uno de sus compositores favoritos, pero también interpretaba a Mozart y Beethoven. Arthur aprendió a tocar la flauta travesera en su infancia, llegando a ser un consumado maestro al final de su vida. Desde su retiro a Frankfurt, tenía la costumbre de interpretar todas las obras de su compositor favorito, el italiano Giochino Rossini, a lo largo de un año entero, a razón de media hora diaria. A lo largo de un año entero, a razón de media hora diaria. En la maravillosa música de Rossini veía expresada una gracia y una fuerza que sobrepasaba a la de todos los demás compositores, incluido Mozart. Beethoven le parecía sumamente grave, aunque también le gustaba mucho. El carácter tumultuoso de sus sinfonías lo puso Schopenhauer como ejemplo de expresión de los más profundos de la voluntad de vivir. Cuando publicó la primera edición de El mundo como voluntad y representación en 1818, triunfaban en Alemania las secuelas del movimiento pero romántico, Tormente e Ímpetu, que más adelante, al publicar la segunda edición de esa obra en 1844, desencadenaría el romanticismo. Entonces, bajo la influencia de los genios de Goethe y Schiller, quienes habían dotado a los artistas, a lo artístico de una gran autonomía espiritual, los filósofos estaban enamorados del arte y todos ellos se creían un poco artistas al ser capaces de vivirlo e interpretarlo. Schopenhauer tampoco se sustrajo a esta corriente. El único pensamiento que él dijo haber desarrollado en su obra capital, que el mundo es por una parte voluntad y solo voluntad y por otra representación, tenía que ser completado también desde un punto de vista estético. El filósofo veía el arte como el culmen de la representación, que el ser humano pueda crear obras artísticas gracias a su sensibilidad y a la técnica de sus manos es una de las maravillas del mundo como representación que Schopenhauer apreciaba en su valor. Los dos viajes que aprendió a Italia en 1819 y 1822 le proporcionaron las mayores alegrías de su vida. Por fin pudo admirar las obras de arte que tanto gustaba entre las personas cultas de toda Europa, las pinturas de Rafael, Correggio, Leonardo, etcétera, así como los monumentos arquitectónicos más impresionantes de Roma, Venecia y Florencia, a los variopintos paisajes marinos, tantas veces reproducido por afamados maestros de la bahía de Nápoles,
La visión de tanto arte no le inspiró directamente su metafísica de la belleza. Así denominó a su teoría estética. Más bien se le corroboró, puesto que ya tenía publicada en la primera edición de El mundo como voluntad y representación antes de visitar Italia. Pero las profundas impresiones italianas sirvieron para añadir comentarios sobre el arte en el tomo de complementos y más adelante en Parerga y Paralipómena. Aunque Schopenhauer era filósofo de vocación, también se consideraba artista. Sostenía que todo artista reproduce el mundo mediante la técnica de arte que domina, sea pictórica, escultórica, musical o de otro tipo, y que del mismo modo el filósofo artista reproduce el mundo, aunque en conceptos nacidos del arte de pensar, y siempre que tal pensamiento está basado en la experiencia, no solo en otros conceptos. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que esa tesis era fundamental para él, cuando aseguraba que su filosofía nació de la experiencia que le proporcionó el conocimiento del mundo y no de libros o del mero significado de la palabra. Lo mismo pensaba de su metafísica de la belleza, con respecto a que aseguraba que había nacido de la pura intuición conjugada con el sentimiento que le despertaban las obras de arte. Contemplación, idea y sufrimiento. Schopenhauer dedicó muchas páginas memorables a pensar el arte, al que denominó la flor de la vida. Thomas Mann o Frank Kafka admiraron sus dotes en este sentido, en el artístico. Era artista como filósofo y filósofo intérprete del arte. Ni la estética de Hegel ni otra teoría del arte han tenido tanto éxito en la posterioridad. De El mundo como voluntad y representación adquirió especial fama el tercer libro, La representación independientemente del principio de razón. La idea platónica, el objeto del arte. En los complementos se dedican el arte, los capítulos 29 al 39, tratan del conocimiento de las ideas, del genio de la música, y etcétera. Y en Parerga y Paralipómena es fundamental el capítulo 19 sobre la metafísica de lo bello y lo estético. En el capítulo anterior nos referimos al dolor reinante en el mundo, a los horrores de la existencia causada por la lucha incesante de todos contra todos, ante una visión tal de la vida y la realidad. A cuantos son conscientes de ella les cuesta vivir. Apenas alcanzan a disfrutar de algún momento efímero de felicidad. Unas veces embargados por el dolor, eh, unas veces embargados por el dolor y otros por el aburrimiento. Ante esta negra perspectiva, Schopenhauer propuso una de sus tesis más conocidas y relevantes, según la cual el arte proporciona alivio a la miseria humana porque logra que los hombres olviden su sufrimiento. Veamos cómo. La contemplación desinteresada de una obra de arte proporciona un deleite que embarga el ánimo de quien la contempla. Entonces la pasión queda en suspenso. Se anulan y el sujeto contemplador, el espectador, encuentra una vía para acceder a la esencia de la realidad objetivada, a su qué, a la voluntad en cada uno de sus grados de objetivación, es decir, a la voluntad convertida en representación, pero en estado puro, no mediado ya por un sujeto. Para el espectador que se deja arrebatar por la impresión que causa en él la obra de arte, para el espectador que se deja arrebatar por la impresión que causa en él la obra de arte, el efecto benéfico está servido, según Schopenhauer. Se asemejará a alguien preso en la cárcel del querer que celebra su fiesta del Sabbat del espíritu. Así lo anotó en uno de sus cuadernos de juventud. En el mundo como voluntad y representación, reiteró la misma idea al contrastar que abstraer el espíritu de la contemplación de una obra de arte es lo mismo que hace una pausa en medio de tráfago de la vida, igual que una hora de recreo en la que se descansa del trabajo y el ánimo se relaja.
De esta manera, sumido en la contemplación estética de un objeto, el individuo es capaz de despojarse de su individualidad, aunque solo sea de manera momentánea, y en ese despojamiento alcanza un estado de beatitud gracias al cual supera el dolor y se olvida de cuanto lo rodea. Anula la penalidad que suelen acosarlo en su vida cotidiana. Si recordamos el mito de la caverna de Platón, observaremos que la actividad cotidiana de los prisioneros se limitaba a establecer relaciones entre las sombras. Su sabiduría consiste en determinar la sucesión de las sombras, refirió el ateniense. Es decir, ¿qué es la vida cotidiana? El mundo de la opinión y el ámbito de la ciencia que lo mantiene amarrado. Pero cuando uno de los prisioneros es liberado, su percepción de aquel mundo cavernario cambia por completo a una liberación. Así conduce la contemplación estética de Schopenhauer para el filósofo. La contemplación se da cuando, elevados por la fuerza del espíritu, somos capaces de abandonar la manera ordinaria de considerar las cosas. El mundo de la opinión en el que nos limitamos a seguir bajo el dictamen de las formas del principio de razón, cuya última meta es siempre la relación con nuestra propia voluntad. Es decir, cuando no consideramos ya el dónde, el cuándo, el por qué y el para qué de las cosas, sino únicamente su qué. Cuando tampoco permitimos al pensamiento abstracto, a los conceptos de la razón, ocupar nuestra conciencia, sino que en vez de eso concentramos todo el poder de nuestro espíritu en la intuición, sumergiéndonos totalmente en ella y permitimos que la conciencia se llena con la apacible visión de los objetos presentes en cada momento, ya sea un paisaje, un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa, perdiéndonos en estos objetos para olvidarnos de nosotros mismos como individuos de nuestra voluntad. El individuo que contempla se transforma, así, en sujeto puro, en claro espejo del objeto que contempla. Para ese entonces, dice Schopenhauer, que el objeto existe solo sin que alguien lo perciba. Así, perceptor y objeto percibido son solo uno, unidad esencial. La conciencia en su totalidad se llena de la imagen del objeto y es ocupada por una imagen particular e intuitiva. Llegando a este estado de percepción es cuando el objeto se ha desprendido de toda relación con cuanto existe fuera de él y el sujeto se ha emancipado de cualquier relación con la voluntad. Y en este punto Schopenhauer da un pase mágico conceptual. ¿Qué es esa relatividad convertida en pura imagen con la que se queda el individuo que observa la obra de arte? Que se recrea a solas con el objeto en tanto que sujeto puro del conocimiento. ¿Cómo es ese qué del mundo objetivado que salta a la conciencia? La respuesta reza, es la idea, la forma eterna, la objetividad inmediata de la voluntad en cada uno de sus grados. Quien se entrega a esta intuición y percibe la idea de ser individuo, puesto que se ha perdido en ella y se convierte en sujeto puro del conocimiento, carente de deseo, de dolor, de temporalidad. En suma, el contemplador que se abstrae en la visión de una obra de arte percibida, la idea expresada en ella, se convierte en sujeto puro del conocer. Abandona la individualidad y se desvincula así del poder que la voluntad de vivir ejerce en él. El encimamiento en el objeto provoca un desasirse de uno mismo, de la individualidad, y con ello del ámbito de las relaciones sometidas al principio de individuación. Entonces el sujeto es cognoscente, accede de inmediato al que de las cosas en su objetivación máxima y contempla la idea platónica. Conocer las ideas es lo que Schopenhauer denomina comprensión estética. Las
Obras de arte son un medio de transmisión de las ideas platónicas. Más bellas serán cuanto más alcanza a reproducir las ideas. La verdadera sabiduría es algo intuitivo, no abstracto. Genio y diablo. Schopenhauer contempló en París los lienzos de Jacques Louis David. De este artista admiró especialmente el épico retrato Napoleón cruzando el San Bernardo en la Ilustración. En él vio retratado el joven Schopenhauer, la fuerza de voluntad de aquel hombre, genial y diabólico a la par. Muchas impresiones le suscitaron también los cuadros de paisaje, de batallas, de animales o de monumentos. Todos ellos se dejaban hablar de las ideas y éstas abstraían al espectador embalsado. Sea como fuera, para Schopenhauer, el verdadero arte posee la capacidad de abstraer y obnibilar, eleva a quien lo contempla a mundos insospechados, el mundo de las ideas, y lo aleja de la inmediatez del mundo. Entonces el sujeto cognoscente accede inmediatamente al qué de las cosas en su observación máxima y contempla la idea platónica. Conocer las ideas es lo que Schopenhauer denomina comprensión estética. Las obras del arte son un medio de transmisión de las ideas platónicas. Más bellas serán cuanto más alcancen a reproducir las ideas. El sujeto que se percibe se pierde el sujeto que se pierde, así lo dice Schopenhauer, en la contemplación del objeto, abandona el plano de la realidad subjetiva, los lazos que lo unen a su voluntad, deja de ser su prisionero y se transforma en el espejo puro que refleja el objeto tal como en su idea, a salvo de sus relaciones con los demás objetos, en su forma absoluta. Según Schopenhauer, el observador ideal por excelencia es el propio artista, el genio, que para él encarna el verdadero creador, el único que es capaz de proporcionar al mundo obras de arte. Al sumirse en la contemplación, el artista ve la idea platónica, la esencia de las cosas representadas, el fundamento objetivado de la realidad y del mundo. Hay que tener en cuenta que el artista no ve la voluntad como esencia del mundo, sino la voluntad objetivada. Esto es, la voluntad objetivada en las ideas puras, según los grados de objetivación de la voluntad que ya vimos en el capítulo segundo. El sujeto se convierte en sujeto puro del conocimiento, deshecho de los lazos de la voluntad menos ideal, y su correlato es la propia voluntad convertida en objeto, si bien objetivada en sus mayores grados de perfección. Idea platónica, escribe el filósofo, es lo que tendríamos delante si pudiésemos poner aparte el tiempo y las condiciones formales y subjetivas de nuestro conocimiento. La idea es lo que permanece inmutable en lo que cambia. Su correlato ideal es el intelecto puro, al que no molesta ni distrae interés alguno en su contemplación objetiva, ni tampoco le altera cambios en su voluntad que la haga sentir cualquier necesidad insatisfecha que requiere su apalancamiento. Para comprender mejor tal estado, tal posición del sujeto puro del conocimiento y de la comprensión o captación del objeto en su idea, Schopenhauer recurre como ejemplo al tertium cognitium genus, el tercer género de conocimiento, descrito por Baruch Spinoza en su célebre Ética. El espíritu es eterno cuando concibe las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Esa eternidad a la que se accede el espíritu, esa eternidad a la que accede el espíritu, en el caso de Schopenhauer, el sujeto del conocimiento, cuando es capaz de situarse en un plano distinto al acostumbrado, diferente al de las relaciones de cosas, al de la vida cotidiana. Es el mundo en el que imperan las ideas platónicas.
Spinoza entendía que conocer según el tercer grado de conocimiento debía ser la mayor aspiración y la mayor virtud del espíritu. Conocer desde el punto de vista de la eternidad es situarse fuera del espacio y el tiempo, fuera del principio de causalidad. El sujeto se transforma entonces en sujeto puro del conocimiento y solo conoce ideas. El individuo, en cuanto tal, sometido a sus sentidos, al espacio, al tiempo y la causalidad, a los avatares, a los avatares y vaivenes de su voluntad, solo conoce las cosas particulares, pero el sujeto puro del conocimiento, libre de las trabas descritas, conoce ideas. Algo especial acontece cuando el sujeto puro y el objeto puro coinciden en tal plano más allá de lo individual, objetivo. Entonces es la voluntad misma la que se muestra a través del sujeto puro del conocimiento, como si se reflejara en un espejo el de las ideas. A través del sujeto puro del conocimiento, la voluntad se ve a sí misma, ya no como un monstruo siempre devorador, sino en su aspecto mejor y más elevado, objetivada en el mundo perfecto e inmaculado de las ideas platónicas en las que busca objetivarse. La voluntad es entonces el en sí de la idea y esta su objetivación perfecta, su mejor reflejo. De esta manera, según Schopenhauer, la voluntad se conoce a sí mismo por medio de ese sujeto puro. Gracias a él adquiere conciencia de sí misma y alcanza la lucidez. La contemplación de las ideas conforme el robusto pilar básico sobre el que se sostiene la teoría estética de Schopenhauer. En la fase de contemplación, el sujeto alcanza un estado beatífico, un sentimiento estético de goce supraindividual y de olvido del dolor del mundo. La individualidad, con todos sus clamores y deseos, queda desterrada junto con los intereses mezquinos, auspiciados por la voluntad. El ansia de perpetuarse o de obtener ganancia egoísta quedan relegados a una especie de limbo. Ni hay hastío ni sufrimiento, solo la delicia, la beatitud de la contemplación. El goce estético será, pues, la vía directa por la que el espectador se traslada a otro mundo, el mundo de las ideas, en el que ya no caben los individuos con sus tráfagos característicos y sus diferencias. Tal goce lo provoca el gran arte, el que se ocupa de transmitir la belleza. Pero, ¿qué es la belleza para Schopenhauer y a quién se la debemos? La belleza y el arte. Según Schopenhauer, es bello lo que se presenta de tal manera que posibilita la visión de la idea de su especie. Igual da que se trata de un elemento natural, un animal o un ser humano representado en una obra de arte, por ejemplo, un cuadro o una escultura. Si la representación induce al contemplador a ver las ideas de la especie de aquello que se ha representado, esta representación será bella. Contemplar la belleza traslada directamente a la idea y la mera contemplación de esta embarga el ánimo de tal manera que abstrae del mundo, de la realidad, y así alivia el dolor. El filósofo pesimista admiraba los paisajes de las pinturas holandeses de los siglos XVI y XVII, en los que triunfaba el más depurado naturalismo, y los objetos están representados con todo detalle, tanto que parecen elevarse a su cualidad de idea platónica. Estas ideas podían ser de animales o de vegetales, también de carácter humano. Las ideas de alegría o de bondad son asimismo percibidas en los cuadros. Otros tanto sucede con la idea de agilidad o esbeltez, apreciadas contemplando en una estatua de una mujer hermosa o un edificio histórico elogiado por su belleza. Las ideas en el arte siguen el molde platónico de lo que deben ser las ideas. No existe idea de artefacto, pero sí de objeto natural. Si habrá ideas de hechos morales, caso, aunque en este caso hallarán su representación en el terreno
aunque en este caso hallarán su representación en el terreno de lo alegórico o en la pintura histórica, que muestra hechos y carácter, la idea de heroísmo, por ejemplo. En cuanto a las obras pictóricas y las estatuas que en vez de acentuar la contemplación, activan la consuficiencia, las que atraen los sentidos del espectador, no alcanzarían el grado de obra artístico, sino el de ser meramente atractivas. El arte bello, según Schopenhauer, es aquel que incita a la contemplación y con ella a la pérdida de los lazos terrenales que atan al individuo a su vida cotidiana. Aquellos cuadros, aquellas obras artísticas que enturbien los sentidos, que sobresalten el ánimo o exciten los nervios, nada tienen que ver con el verdadero arte. En este sentido, Schopenhauer es fiel a la teoría artística de la mimesis. La belleza era para él imitación de lo bello en sí, aunque trasladado a la representación de los seres del mundo. Poco tendrá que ver su arte con el arte moderno, en el que también lo deforme tiene cabida. En otra teoría estética posteriores, el término de belleza se disluye, pero no fue así para Schopenhauer. Él sí admitió el sentimiento de lo sublime, en tanto que belleza de lo desmesurado, una tempestad, por ejemplo, ejemplifica en sí del poder de la voluntad. Si el contemplador se halla en un lugar seguro, a salvo de las olas y de los huracanes, y es capaz de embelezarse en la contemplación de la furia de los elementos naturales, desatado sin correr peligro, el sentimiento que lo embarga no es ya de mera belleza, sino de sublimidad. El sentimiento de lo sublime hace que el hombre se sienta insignificante en comparación con la fuerza elemental de la naturaleza. Tal es la idea que transmite pequeñez y fragilidad en comparación a la potencia y fuerza, a la grandeza de la elementalidad natural, la vorágine de la voluntad expresada de manera visible y desatada. Tal sentimiento de sublimada Tal es la idea que transmite pequeñez y fragilidad en comparación a la potencia y fuerza, a la grandeza de la elementalidad natural, la vorágine de la voluntad expresada de manera visible y desatada. Tal sentimiento de sublimidad lo expresó, por ejemplo, la música de Beethoven al recrear la fuerza caótica de la voluntad y su lucha por objetivarse, por hacerse mundana mediante la idea platónica. Una gran paradoja parece ser que Schopenhauer introdujera como un factor determinante de su teoría del arte el término platónico de idea. Lo es porque Platón no pensó que su famoso término pudiera ser aplicado al arte. El ateniense desterró el arte y a los artistas de su ciudad ideal. Rechazó a los artistas como educadores de la humanidad y muy al contrario los vio como seductores y embaucadores, igual que cuenteros de mentiras que desvían la atención de la verdadera educación. El filósofo pesimista se declaró contrario a Platón en este aspecto, distanciándose de él al proponer sus tesis sobre el arte y las ideas. Es precisamente a través del arte como mejor se transmite la verdad de las ideas. La obra de arte habla al espectador. Esto se deja envolver por ella y es transportado a otro mundo. Al contrario que Platón, Schopenhauer no concebía la idea como antes de razón, sino como antes de intuición o de percepción. Las ideas en sí se distinguen de los entes pensados, son vistas, percibidas.
El famoso Germano sostenía que el arte es un modo de conocimiento, es la manera de contemplar las cosas con independencia de principio de razón, opuesto a aquella otra forma de contemplarlas por el camino de la experiencia, de la experimentación empírica y la ciencia. La ciencia se sirve de la razón y los conceptos para alcanzar sus metas, que culminan con la explicación de los por qué de los fenómenos y cuyo fin es comprenderlos y dominarlos. La razón es lo que más valor posee para la ciencia. Igual que con respecto de la vida práctica y cotidiana, ciencia y vida práctica se nutren y vida práctica se nutren de estos dos modos de conocer basado en la búsqueda de relaciones lógicas entre los hechos del mundo. Pero la razón y la vida práctica poco tienen que ver con el arte, el cual nos remite al contenido real de los fenómenos, que no está sujeto a cambio alguno y nos transporta a la idea, que es la objetivación inmediata y adecuada de las cosas en sí. El conocimiento que proporciona el arte está por encima de la razón y del conocimiento utilitarista y meramente práctico. Es conocimiento de lo superior, conocimiento de lo que no tiene utilidad, de lo que pasa por ser inútil. Y sin embargo, es la esencia de todo, las ideas, el otro mundo, el de la voluntad en sí. Con ello, Schopenhauer otorgó una supremacía a lo ideal sobre lo real, la metafísica sobre la física, al sentimiento de lo absoluto sobre la razón de lo inmediato. Hay un maestro que posibilita el ascenso a este mundo privilegiado y es el genio. El genio o el transmisor de las ideas. Si uno de los pilares básicos de la teoría estética de Schopenhauer lo constituyen las ideas platónicas, otro pilar nuclear lo forma su teoría del genio o del artista genial. Lo que esta teoría dice, en primer lugar, es que el arte es la obra del genio. El conocimiento que proporciona el arte, el conocimiento de lo en sí, de la objetivación de la voluntad, es obra del genio. Según Schopenhauer, este es un tipo de persona especial, cuya característica más llamativa es su capacidad de acceder al reino de las ideas eternas. Él es el gran perceptor de las ideas y según la materia de la que recibe para expresar esas ideas percibidas. Su arte será plástico, pictórico o musical. Su genialidad artística hallará su mejor expresión en la arquitectura, la escultura, la pintura y la música, en una escala ascendente que parecida a aquella otra de la pirámide de la objetivación de la naturaleza, se eleva desde la arquitectura, la conducción de aguas de manera artística y la disposición bella de los jardines. Las tres artes que Schopenhauer sitúa en el escalafón más bajo de dicha pirámide, a la reproducción de las imágenes beatíficas de los santos, los poemas más sublimes o incluso a la misma filosofía en cuanto a expresión del mundo por parte de un genio filósofo. Goethe fue el autor alemán más relevante junto con Herder, que trazó una teoría de la genialidad. Consideró genios a Shakespeare, Durero, Fidias, Rafael, Holbein y Mozart, entre otros grandes artistas, aunque también calificó de geniales a Federico II o el Grande de Prusia y Napoleón Bonaparte. Genio es, según el autor de Fausto, un ser especial que posee dones que lo hacen sobresalir de entre la masa de personas comunes. Alguien nada común. Las penas de joven Werther inauguró en 1774 lo que se ha dado en llamar el Geniecit, la época del genio.
que duró hasta mediados del siglo XIX. Werder es un joven poco convencional que ama los libros y el arte, detesta lo que limita su espíritu y se entrega a sus pasiones con afán. Como el mundo que lo rodea constriñe sus fuerzas, terminará por romper con él. La novela causó furor y popularizó estas actitudes propias del genio. Schopenhauer continúa en esta misma onza de clarificación del genio, si bien otorgándole matices nuevos, entre otras características que le atribuye. Schopenhauer continuó en, en esta misma onda de clarificación del genio, si bien otorgándole matices nuevos, entre otras características que le atribuye, conformará que el genio ve las ideas y que es capaz de plasmar esa visión de manera artística para que la contemplen sus cogneres menos dotados que él y le sirva de vía al deleite anímico. El genio no actúa guiado por la fuerza de su razón, sino por la intuición de las ideas. No es la razón la que lo empuja a crear sus obras, al menos en primer término. Inicialmente intuye las ideas, las percibe como si fuera algo físico, las ve y se suma en la idea, en la contemplación. Goethe llamó apercu a esta disposición del hombre genial, a abrir su espíritu hacia el infinito. Schopenhauer lo denominó intuición, percepción de las ideas como algo vivo, sin apesarlas con conceptos. Intuir es algo que se experimenta sin más ante una imagen física, mientras que conceptualizar es obra del trabajo secundario de la razón, que se sirve del entendimiento para relacionar intuiciones con conceptos. Percibir imágenes ideales sin la concurrencia del pensamiento. Tal es la manera propia del concebir del genio. Otras características suyas, según Schopenhauer, son la imaginación y la fantasía. El genio intuirá la idea en una mezcla de percepción, visión e imaginación. Esta capacidad suya lo distingue por entero de las personas comunes, que están dotadas con mente más lógica y práctica, y las cuales generalmente poseen escasa imaginación. Se diferencia del genio los hombres y mujeres que se conforman con la realidad, tal cual aparece a sus sentidos, inocua y Roma. El genio no se conforma con ella. El genio se distingue igualmente de la persona que solo tiene talento y se opone directamente a los torpes y los necios, cuyos mundos son diferentes por completo al suyo. Mientras que los mortales, en su mayoría, decía Schopenhauer, solo son productos manufacturados de la naturaleza, gente corriente que constituye la norma en el mundo en que vivimos. El genio es de otra especie, muy de cuando en cuando esa norma de la naturaleza se quiebra, y es entonces cuando aparece un hombre dotado de genio artístico. Este puede ser considerado un gigante de la naturaleza, una anormalidad en el sentido más positivo del término, algo fuera de lo común. Es el hombre genial. Schopenhauer no se refirió nunca a mujeres geniales. Es el hombre genial. Domina en mayor grado el intelecto de la voluntad. Las tendencias artísticas se separan de las tendencias más apegadas a la voluntad. La lucha por la vida, el egoísmo, el afán de lucro, etc. El genio, con su poderío creador de la norma, el arte aseguró en realidad de la norma en todo, puesto que crea una nueva realidad basada en sus intuiciones privilegiadas. Veremos en el capítulo siguiente que que solo lo superará en importancia la figura del santo. Como el genio no alcanza las ideas sirviéndose de la razón, sino de la intuición, que entre sus capacidades no es precisamente un exceso de razón la más llamativa, sino la
capacidad intelectual en general, la cual excede con mucho a la norma. Parece como si para que se manifieste el genio en un individuo le fuese concedido a una cantidad tal de capacidad intelectual que expidiese en mucho de la que sería necesaria para servir cumplidamente a una voluntad individual, afirmó Schopenhauer. Este exceso de capacidad intelectual rebosa del recipiente destinado al servicio de la voluntad. El intelecto posee tanta fuerza en el genio que en su exceso necesita de la capacitación pura del objeto. Va más allá de la simple capacitación utilitarista de la relación de los objetos con la voluntad. Como es sabido, el conocimiento de relaciones dirigido a fines y motivado por intereses es lo opuesto al conocimiento meramente intelectual, desinteresado. Las obras del genio carecen de utilidad práctica, únicamente sirven de deleite a cuantos pueden comprenderlas, pues apunta a la belleza, buscan exorcizar los males del mundo y proporcionar placer estético. En suma, las ideas más señeras de Schopenhauer, expresadas en los importantes capítulos consagrados a la reflexión estética, se sintetizan señalando que la contemplación que proporcionan las obras del arte trasladan al contemplador a un nuevo mundo en el que no existe ni el dolor ni la individualidad. El goce estético que proporciona el arte, el goce estético en la belleza, es un estadio previo a la liberación de la tiranía de la voluntad de vivir. Liberación ocasional, no definitiva, pero digna de tenerse en cuenta. Un encuentro con otro mundo en el que por corto tiempo no existe la necesidad ni el sufrimiento. El intelecto se libera del servicio a la voluntad, deja de ser esclavo, aleja la exigencia práctica de la vida para evadirse en otra realidad. El mundo como representación se libera momentáneamente del mundo como voluntad. La voluntad egoísta e individual pierde su dominio. El individuo deja a un lado sus ansias de posesión para ser poseídas por la belleza y la contemplación. Celebra el sabbat que lo liberó del trabajo forzado al que lo somete el apremio del deseo y el querer. En ese tiempo de asueto, el sujeto de la contemplación se convierte en claro espejo del conocimiento, en reflejo de objeto contemplado. Sujeto y objeto quedan fundidos en uno. En ese instante de la fusión, cuando la belleza provoca su impacto, el sujeto se olvida de sí, del cuándo y del dónde. Solo está contemplando y nada más existe para él, ni el dolor, ni el ni el trafago del mundo. Clasificación de las distintas artes. Schopenhauer se ocupó con detalle tanto en su obra publicada como en los copiosos apuntes inéditos de la importancia de las diversas artes. Se expresó vivamente acerca de las artes plásticas, la literatura y la poesía, el arte y la música. Pensaba que una determinada manifestación artística es más pura y más apreciada con mayor facilidad nos facilita el acceso de las ideas. Un cuadro bello, una escultura sabiamente esculpida, nos conducirán antes a la contemplación de las ideas que las obras mediocres que solo nos muestra lo atractivo y no lo bello. La facilidad de mostrarnos lo ideal será el listón con que se mide el talento artístico del autor del cuadro o de la escultura que admiramos. Lo mismo sucederá con respecto de la poesía y la literatura. El poeta y el escritor que mejor plasme en su obra las ideas. Por ejemplo, las de nobleza, dolor, sabiduría, bondad, o las de tristeza, pena, pereza, fragilidad, etc. Será el más excelso. Mediante la empatía que percibe con los personajes de una drama o con los protagonistas de una novela, el espectador accederá a otro mundo ideal que incluso aunque lo haga sufrir, le transmitirá un estado
catártico y meramente estético, mediante el cual verá de otro modo los sufrimientos reales. La representación de los dolores producirá en el espectador un sentimiento de belleza y sublimidad estética que le hará comprender lo absurdo del dolor en el mundo. La escultura alemana Elisabeth Ney, quien terminó su carrera en Estados Unidos, esculpió en 1859 un busto del filósofo. Trabaja, trabajaba en casa de Schopenhauer y este le tomó cariño. A veces la miró y pensó si no irá a salirle bigote, le dijo en una ocasión. No me parece que sea usted una mujer. Paseaban juntos y tomaban café en el cuarto de estar. Es como si estuviéramos casados, exclamaba exultante Schopenhauer, olvidando su misoginia. En la imagen, la escultura junto al busto del filósofo pesimista. Schopenhauer aseguraba que en todas las expresiones artísticas podemos observar ideas expresadas de manera más sutil o más tosca. Por ejemplo, en la arquitectura o en el arte de la jardinería veremos la idea de armonía, fluidez, proporción, consistencia, etcétera. Mientras que en los cuadros que representan santos o vírgenes percibimos las ideas de pureza, bondad y la máxima idea de sanidad o beatitud. Así también el arte se deja clasificar según los grados de expresión de la voluntad. Las artes más rudas y menos perfeccionadas ocupan la base de la pirámide y las artes más refinadas, las cúspides. La arquitectura transmite idea de los grados más ínfimos de la objetivación de la voluntad. Se caracteriza por expresar fuerza, equilibrio, esbeltez, peso, etcétera. Edificios bellos son aquellos que transmiten sensación de proporcionalidad y los que despiertan la sensación de solidez tras la arquitectura. Schopenhauer clasificó a la condición artística del agua otro arte como otro arte entre los que transmiten la fuerza primordial de la voluntad expresada en la fluidez, la rapidez, la transparencia, etcétera. Por encima de ella destaca el arte de la jardinería, que propone ideas relacionadas con el mundo vegetal, color, aroma, flexibilidad o dureza, esbeltez, longevidad, etcétera. Lo mismo transmite, aunque en un grado superior, la pintura de paisajes. También en ella destacan las ideas relacionadas con el mundo vegetal y con la extensión de la tierra, con la belleza de la percepción que abarcan cielos, tierra, mar, montaña, etc. La pintura de animales destaca por expresar las características y la belleza de estos, fiereza o mansedumbre, nobleza o poderío, agilidad, etc. Superando todos los grados descritos, encontramos las artes cuyo objeto es el ser humano. Entre las artes consagradas, el ámbito del humano, el grado menos elevado lo ocupa el escultor, la escultura. La materia de la que se nutre es vasta, pues suele ser piedra, más elegante será el mármol y después los metales nobles. La escultura transmite el carácter y la gracia corporal de los seres humanos. La pintura histórica y la poesía se sitúan por encima de la escultura porque usan materiales más livianos para expresarse. Dan fe de hechos históricos y acciones heroicas. La poesía queda por encima de la pintura histórica, pues transmite la mayor objetividad de la sensibilidad humana. La gracia de los sentimientos más nobles y la visión más idealizada de las cosas y las contemplaciones y los acontecimientos. La tragedia, sin embargo, supera la poesía al crear un pathos
que invita a la contemplación de la esencia humana, de su condición. La grandeza y la fragilidad de lo humano lo expresan las obras trágicas. Los grandes dramaturgos clásicos, Shakespeare o Calderón de la Barca, por ejemplo, expusieron en sus tragedias sentimientos sublimes, la furia de los sentimientos desbordada, la voluntad en sus grados más humanos. Metafísica de la música. Después de haber explorado el catálogo de artes y de extenderse sobre las virtudes de cada una en detalle, la música es la que lleva la palma dorada, dando pie ella solo una metafísica de la música, pues Schopenhauer la clasifica en lugar aparte del resto de las artes, más bien por encima de los demás. Por su idiosincrasia, la música es equiparable a un lenguaje universal, cuya claridad supera incluso metafísica de la música. Después de haber explorado el catálogo de artes y extenderse sobre las virtudes de cada una de ellas, la música es la que se lleva la palma dorada, dando pie ella sola a una metafísica de la música, pues Schopenhauer la clasifica en lugar aparte del resto de las artes, más bien por encima de las demás. Por su idiosincrasia, la música es equiparable a un lenguaje universal cuya claridad supera incluso a la del propio humano intuitivo. Es el sumum artístico y un arte inclasificable, puesto que es la más extraña. Al no estar compuesta de materia alguna, es la más versátil y la que provoca los mayores sentimientos estéticos. Nada de considerarla como lo hizo Leibniz, objeto Schopenhauer, un ejército inconsciente de aritmética en el que el espíritu ignora que cuenta cifras, que cuenta cifras. Eso sería solo su corteza. La música es mucho más que simple aritmética porque no se limita a transferir al oyente ideas concretas igual que el resto de las artes, sino todas las ideas. Es la música. En la música caben todas las ideas expresadas en las demás artes. Ella la abarca de muy diversos modos. La música representa y remite la voluntad misma, dice Schopenhauer, y es objetivación de toda voluntad y solo de fragmentos suyos. Escuchando música, el oyente reconoce su propia esencia a la vez que la esencia de toda voluntad en sí. La música transmite sentimientos de exaltación, tanto de placer como de dolor. El paladeo de una melodía igual eleva el corazón hasta las más excelsas ideas que puede hundirlo en la profundidad de la melancolía o del dolor. Es el mundo entero con sus delicias, enigmas y sufrimientos lo que representa a través de la música. Ella nos pinta los movimientos más ocultos de nuestro ser y del ser de la voluntad, aunque desprovistos de la intercesión y el incómodo de la realidad y de todas sus lecturas. Nos permite experimentarlo de manera abstracta sin que estén ligados a hechos concretos que aten nuestra voluntad individual. De ahí el enverso en el que caemos al dejarnos llevar por la música. Ella sí que nos arrastra fuera del mundo, es suma. Toda la música nos habla y nos afecta porque refleja la voluntad que nos constituye y que constituye el mundo, solo transfigurado por la representación. Schopenhauer llega a escribir de modo paradójico que si el mundo desapareciera, quedaría la música, una melodía flotando sobre un nebuloso de nada absoluta, con su concepción del arte como expresión de la verdad del mundo expresada mediante las ideas, la verdad del en sí de los seres humanos y de la vida.
y de la vida, definiéndola como una manera especial y fuera de lo común de conocer. Schopenhauer le otorgó rango equiparable al de la filosofía. Como ya apuntamos, el ser percibía a sí mismo como un artista filósofo, puesto que logró expresar en su sistema el qué del mundo, primero vivido e intuitado mediante la expresión y después conceptualizado, razonado y explicado mediante conceptos. Filosofía era para él arte, la expresión de lo real y de lo ideal, intuición metafísica de la realidad. Tanto el saber del arte como el de la filosofía solo serían superados por otro saber, el proporcionado por la ética o la sabiduría para actuar como es debido. Igual que la filosofía y el arte aportan conocimientos especiales para vivir mejor, superando el dolor del mundo. La ética constituye el conocimiento más serio de todos. Según Schopenhauer, tiende la vía más segura y el remedio más eficaz para terminar con el dolor en el mundo de manera absoluta y duradera.